¿Sabes esa sensación extraña cuando miras los eventos del mundo y tienes la impresión de que hay una mano invisible que mueve los hilos? Esa sensación persistente de que la historia que nos enseñan en los libros es solo una versión edulcorada de lo que realmente pasó. Si sientes esto, no estás solo. Durante siglos, visionarios han intentado descifrar los misterios de las fuerzas que realmente gobiernan nuestro mundo, y sus revelaciones son más inquietantes que cualquier cosa que puedas imaginar. Nostradamus veía en sus cuartetas crípticas los grandes trastornos por venir. Edgar Cayce predecía las catástrofes mundiales en sus trances proféticos, e incluso figuras como Emanuel Swedenborg afirmaban recibir visiones directas del más allá. Pero hay un nombre que la mayoría de la gente no conoce, un hombre que tal vez tuvo acceso a los secretos más profundos y peligrosos de la historia humana. Un general, un erudito, un masón de alto rango que pretendía recibir sus conocimientos directamente de un espíritu guía, y que dejó atrás escritos tan inquietantes que algunos prefieren considerarlos falsos antes que enfrentar sus implicaciones aterradoras. Albert Pike no era un profeta ordinario. Este hombre, nacido el 29 de diciembre de 1809 en el pequeño pueblo de Boston, Massachusetts, llegaría a convertirse en una de las figuras más influyentes y controvertidas del siglo XIX. Lo que la historia oficial nos cuenta sobre Pike es solo la superficie de una realidad mucho más profunda y siniestra, porque detrás del respetado abogado, del general confederado y del líder masónico se escondía un hombre que afirmaba tener contacto directo con entidades sobrenaturales, y que recibió de ellas revelaciones explosivas sobre el verdadero poder que ha controlado la humanidad durante casi 1000 años. La familia de Pike no era rica, pero el joven Albert mostró desde temprana edad una inteligencia excepcional que llamó la atención de todos quienes lo conocían. A los 16 años ya dominaba el latín, el griego, el francés, el alemán y el español, una habilidad lingüística que más tarde le permitiría acceder a textos antiguos y documentos secretos que permanecían ocultos para la mayoría de los mortales. Pero había algo más en Pike, algo que sus contemporáneos describían como una presencia magnética, casi hipnótica, que le daba una autoridad natural sobre otros hombres. Después de asistir a la Universidad de Harvard, aunque nunca se graduó por falta de fondos, Pike se dirigió hacia el oeste americano, donde comenzó una carrera que lo llevaría desde maestro de escuela hasta abogado, periodista y finalmente general en la Guerra Civil Americana. Pero fue su ingreso a la masonería lo que cambiaría para siempre el curso de su vida, y según él mismo afirmaría más tarde, le abriría las puertas a conocimientos que habían permanecido ocultos desde los tiempos de los caballeros templarios. Pike se unió a la logia masónica Western Star número 2 de Little Rock, Arkansas, en 1850, cuando tenía 41 años. Pero su ascenso dentro de la jerarquía masónica fue meteórico y, según muchos testimonios, sobrenatural. En solo unos pocos años, Pike no solo había alcanzado el grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado, sino que se había convertido en el soberano gran comendador de la jurisdicción sur de los Estados Unidos, el cargo masónico más poderoso de toda América. Fue durante este periodo de ascensión masónica que Pike comenzó a tener experiencias que él mismo describía como contactos directos con su espíritu guía. En sus escritos privados, Pike mencionaba frecuentemente a una entidad que llamaba simplemente el Maestro, una presencia invisible que le dictaba conocimientos sobre la historia secreta de la humanidad y los planes futuros de las fuerzas ocultas que gobernaban el mundo. Este espíritu guía, según Pike, era un antiguo caballero templario que había logrado trascender la muerte física para convertirse en un guardián de los secretos más profundos de la orden. El conocimiento que recibo no proviene de los libros de los hombres mortales, escribía Pike en sus notas personales, sino de aquel que una vez portó la cruz roja sobre pecho blanco y que ahora camina entre los mundos visible e invisible, custodiando las verdades que pueden liberar o destruir a la humanidad. Fue a través de estas comunicaciones sobrenaturales que Pike afirmaba haber recibido la verdadera historia de los caballeros templarios, una historia que difería dramáticamente de todo lo que los historiadores oficiales habían documentado jamás. Según las revelaciones de su espíritu guía, la Orden del Temple no había sido simplemente una orden militar cristiana dedicada a proteger a los peregrinos en Tierra Santa, sino que se había convertido en el repositorio de conocimientos esotéricos antiguos que se remontaban a las civilizaciones perdidas de la Atlántida y Lemuria. Los templarios, según Pike, habían sido iniciados en los misterios más profundos durante su estancia en Oriente. No solo habían recuperado tesoros materiales de las ruinas del Templo de Salomón, sino que habían obtenido acceso a textos sagrados que contenían las claves para comprender la verdadera naturaleza de la realidad y el destino final de la humanidad.
Estos textos, guardados celosamente por los sabios orientales, revelaban la existencia de una guerra cósmica milenaria entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de las tinieblas. Una guerra en la que la Tierra servía como campo de batalla principal. Pero los templarios hicieron algo que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el mundo mortal. En lugar de mantenerse como meros custodios de estos conocimientos, decidieron utilizar activamente esta sabiduría esotérica para influir en el curso de la historia humana. Establecieron una red secreta de iniciados que se extendía por toda Europa, infiltrando las cortes reales, las universidades, las órdenes religiosas y los gremios comerciales. Los templarios comprendieron que el verdadero poder no reside en los ejércitos ni en las riquezas materiales, revelaba Pike en sus escritos secretos, sino en el control de la información y en la capacidad de moldear las creencias de las masas. Ellos se convirtieron en los primeros maestros de lo que hoy llamaríamos guerra psicológica, utilizando símbolos, rituales y doctrinas cuidadosamente diseñadas para dirigir la evolución de la conciencia humana hacia sus objetivos finales. Esta revelación explicaba por qué los templarios habían acumulado riquezas tan vastas en tan poco tiempo. No se trataba simplemente de habilidad comercial o de privilegios papales, sino de la aplicación práctica de conocimientos ocultos sobre los mecanismos que rigen la economía, la política y la psicología de masas. Los templarios habían desarrollado técnicas de manipulación tan sofisticadas que podían inducir a reyes y papas a actuar según sus deseos sin que éstos se dieran cuenta de que estaban siendo controlados. Pero el poder de los templarios iba mucho más allá de la simple manipulación política. Según las revelaciones que Pike recibía de su espíritu guía, la orden había establecido contacto directo con entidades no humanas que les proporcionaban conocimientos técnicos y esotéricos imposibles de obtener por medios ordinarios. Estas entidades, que los templarios llamaban los maestros ocultos, eran seres que habían evolucionado más allá de la forma física y que tenían intereses específicos en el desarrollo de la civilización humana. Los maestros ocultos no son ni demonios ni ángeles en el sentido que los hombres comunes comprenden estos términos, escribía Pike en sus manuscritos más secretos. Son inteligencias que han trascendido las limitaciones de la materia y que trabajan a través de iniciados humanos para acelerar la evolución espiritual de nuestra especie. Pero su agenda final permanece envuelta en misterio, y solo aquellos que alcanzan los grados más altos de iniciación pueden vislumbrar la verdadera naturaleza de sus planes. Esta colaboración entre los templarios y los maestros ocultos había resultado en avances tecnológicos y arquitectónicos que parecían imposibles para la época. Las catedrales góticas, con su precisión matemática y su simbolismo esotérico, no eran simplemente lugares de culto, sino máquinas espirituales diseñadas para canalizar y concentrar energías sutiles. Los conocimientos geométricos y astronómicos incorporados en estas estructuras revelaban un entendimiento de las leyes cósmicas que la ciencia oficial no alcanzaría hasta siglos más tarde. Pero el aspecto más inquietante de las revelaciones de Pike concernía al verdadero motivo de la destrucción de la Orden del Temple por parte del rey Felipe IV de Francia y el Papa Clemente V en 1307. La explicación oficial habla de codicia real y presiones políticas, pero según el espíritu guía de Pike, la realidad era mucho más siniestra. Los templarios no fueron perseguidos por su riqueza material, sino porque habían descubierto algo que amenazaba la estructura misma del poder establecido. Durante sus excavaciones bajo el monte del templo en Jerusalén, los templarios habían encontrado no solo tesoros y documentos antiguos, sino también evidencia física de la verdadera historia de la humanidad. Habían descubierto pruebas de que las religiones organizadas del mundo eran versiones distorsionadas y manipuladas de una tradición espiritual original mucho más antigua y poderosa. Más inquietante aún, habían encontrado evidencia de que ciertos linajes humanos tenían orígenes no terrestres, y que estos linajes habían estado controlando secretamente la civilización durante milenios. Los templarios descubrieron la gran mentira sobre la cual se había construido todo el orden social de Occidente, revelaba Pike en sus escritos más peligrosos. Comprendieron que aquellos que se presentaban como los representantes de Dios en la tierra eran en realidad los agentes de fuerzas que buscaban mantener a la humanidad en un estado de ignorancia espiritual y dependencia psicológica. Esta revelación había convertido a los templarios en una amenaza existencial para las estructuras de poder establecidas. No podían ser simplemente comprados o cooptados, porque su lealtad final no era hacia ningún rey o papa terrenal, sino hacia los maestros ocultos que les habían revelado la verdad sobre la condición humana. Por eso fue necesario destruirlos de manera tan brutal y sistemática, erradicando no solo a los individuos sino también sus conocimientos y sus registros escritos. Pero los líderes de la orden habían previsto esta persecución.
En los años anteriores a su destrucción oficial, habían establecido redes secretas de escape y habían distribuido sus tesoros más valiosos y sus conocimientos más importantes entre iniciados de confianza en diferentes partes de Europa. Cuando llegó el momento de la represión, los verdaderos secretos de los templarios ya estaban seguros en manos de organizaciones sucesoras clandestinas. Según Pike, estas organizaciones sucesoras no desaparecieron después de 1307, sino que se transformaron y evolucionaron, manteniéndose en las sombras durante siglos mientras trabajaban pacientemente para lograr sus objetivos finales. Se infiltraron en otras órdenes religiosas, crearon nuevas sociedades secretas, y establecieron dinastías comerciales y bancarias que les permitirían acumular el poder necesario para, eventualmente, revelar las verdades que habían descubierto y transformar radicalmente la civilización humana. La llama del Temple nunca se extinguió, escribía Pike con una certeza inquietante. Simplemente se dividió en muchas llamas más pequeñas, cada una custodiada por guardianes fieles que esperan el momento apropiado para reunirlas todas en una conflagración que iluminará el mundo entero. Pike afirmaba que la masonería moderna era una de estas llamas herederas directas de la tradición templaria. Los rituales masónicos, los símbolos, los grados de iniciación, todo había sido diseñado para preservar y transmitir los conocimientos esotéricos que los templarios habían adquirido en Oriente. Pero solo aquellos que alcanzaban los grados más altos tenían acceso a las verdaderas enseñanzas, mientras que los masones de grados inferiores servían como una pantalla protectora que ocultaba las actividades reales de los iniciados superiores. Esta estructura piramidal de conocimiento no era accidental, sino que había sido cuidadosamente diseñada para proteger los secretos más peligrosos mientras se creaba una red de influencia que se extendía por toda la sociedad. Los masones de grados bajos, que constituían la gran mayoría de la membresía, genuinamente creían que pertenecían a una organización fraternal dedicada a la mejora moral y social. Solo los iniciados de los círculos internos sabían que estaban participando en un plan de transformación mundial, que se remontaba a los caballeros templarios. Pausa aquí por un momento. Sé que ya has tenido esa sensación, esa opresión en el pecho cuando te das cuenta de que te contaron una versión editada de la historia. Ya te has quedado despierto de madrugada investigando sobre Albert Pike, tratando de unir las piezas. ¿Y te sentiste completamente solo en esa búsqueda? No estás loco, no estás exagerando. Esa inquietud que sientes es real, y quiero que sepas que cientos de personas que ven este canal sienten exactamente lo mismo. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿cuál fue el primer momento en que sospechaste que la historia oficial sobre figuras como Pike estaba incompleta? Escribe así, mi despertar fue. Y cuenta tu experiencia. Tu historia puede ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy para sentirse menos solo en este viaje. A veces, saber que no estamos solos es el primer paso para encontrar la verdad. Pike también reveló detalles específicos sobre cómo los herederos templarios habían influido en los grandes eventos históricos de los siglos posteriores a 1307. La Guerra de los 100 años, el Renacimiento, la Reforma Protestante, las revoluciones americana y francesa, todas habían sido orquestadas o fuertemente influenciadas por las redes secretas que se remontaban a los templarios originales. Cada uno de estos eventos había servido para debilitar las estructuras de poder tradicionales y crear condiciones más favorables para la eventual revelación de las verdades ocultas. La Revolución Francesa había sido particularmente importante en este proceso. Según Pike, los jacobinos más radicales habían sido iniciados en los misterios templarios, y habían utilizado el caos revolucionario para destruir sistemáticamente las instituciones que habían perseguido a la orden original. La ejecución de Luis XVI no había sido solo un acto político, sino un ritual simbólico de venganza por la traición del rey Felipe IV contra los templarios 5 siglos antes. Cada cabeza coronada que cae es una deuda pagada, escribía Pike con una satisfacción siniestra. Los herederos del Temple tienen una memoria larga y una paciencia infinita. Lo que fue hecho a sus ancestros será devuelto multiplicado por 1000. Pero las revelaciones más inquietantes de Pike concernían a los planes futuros de los herederos templarios. Según su espíritu guía, la transformación mundial que habían estado preparando durante siglos estaba a punto de acelerarse dramáticamente. El siglo XIX y el XX verían una serie de conflictos catastróficos que remodelarían completamente la civilización humana, creando las condiciones necesarias para el establecimiento de un nuevo orden mundial bajo el control directo de los iniciados. Pike describía 3 guerras mundiales que serían necesarias para completar este proceso de transformación.
La Primera Guerra Mundial enfrentaría a los imperios tradicionales de Europa entre sí, destruyendo el viejo orden aristocrático y creando condiciones para el surgimiento de nuevas formas de gobierno más fáciles de controlar. La Segunda Guerra Mundial sería aún más devastadora, utilizando ideologías totalitarias para demostrar los peligros del nacionalismo extremo y crear demanda popular por instituciones internacionales de gobierno. Pero la Tercera Guerra Mundial sería la más terrible de todas, porque no sería simplemente un conflicto entre naciones, sino una guerra entre diferentes concepciones de la realidad espiritual. Los herederos templarios revelarían finalmente las verdades que habían custodiado durante siglos, precipitando una crisis de fe que destruiría las religiones organizadas y dejaría a las masas humanas buscando desesperadamente nuevas formas de orientación espiritual. En el caos de esta revelación final, profetizaba Pike, los maestros ocultos se manifestarán abiertamente a la humanidad, ofreciendo la sabiduría y el liderazgo que las masas confundidas necesitarán desesperadamente. Pero esta aparente salvación será en realidad el momento de la esclavitud final, porque la humanidad entregará voluntariamente su libertad a seres cuya verdadera naturaleza y objetivos permanecerán ocultos hasta que sea demasiado tarde para resistir. Estas profecías de Pike tomaron un cariz particularmente siniestro cuando describió el papel que los símbolos y rituales templarios jugarían en esta transformación final. Los mismos símbolos que habían sido preservados secretamente durante siglos emergerían súbitamente en todas partes. En la arquitectura de los edificios gubernamentales, en los logotipos de las corporaciones más poderosas, en los emblemas de las organizaciones internacionales. Esto no sería coincidencia, sino una declaración simbólica de que los herederos templarios habían alcanzado finalmente el poder suficiente para revelar su presencia abiertamente. La cruz templaria, el ojo que todo lo ve, el águila bicéfala, la pirámide truncada. Todos estos símbolos antiguos comenzarían a aparecer con frecuencia creciente a medida que se acercara el momento de la revelación final. Para aquellos que conocían su significado verdadero, estos símbolos servirían como señales de que el plan templario estaba entrando en sus fases finales. Pike también describía rituales específicos que serían realizados en momentos clave para canalizar las energías necesarias para la transformación mundial. Estos rituales involucrarían no solo a los iniciados humanos, sino también a los maestros ocultos que habían estado guiando el proceso desde el principio. Los lugares de poder geomagnético de la Tierra serían utilizados como focos para estas ceremonias, creando una red energética global que facilitaría la manifestación física de las entidades no humanas. Cuando los rituales finales sean completados, escribía Pike en sus textos más esotéricos, el velo entre los mundos se desgarrará permanentemente. Y aquellos que han permanecido ocultos desde los tiempos de la Atlántida caminarán una vez más abiertamente entre los hombres. Ese será el día del juicio final para la humanidad, cuando cada alma será pesada y juzgada según su capacidad para aceptar la nueva realidad. Pero Pike no veía esta transformación como necesariamente malévola. Desde su perspectiva, los maestros ocultos y sus agentes humanos estaban trabajando para acelerar la evolución espiritual de la humanidad, liberándola de las limitaciones impuestas por las religiones dogmáticas y los sistemas políticos opresivos. La revelación de las verdades templarias permitiría finalmente a la humanidad acceder a su potencial verdadero y tomar su lugar como especie cósmica consciente. Sin embargo, Pike también reconocía que este proceso de transformación sería traumático para muchos seres humanos que no estaban preparados para tales revelaciones. Aquellos que se aferraran a las viejas creencias y estructuras de poder experimentarían la transición como una catástrofe apocalíptica, mientras que aquellos que fueran capaces de adaptarse a la nueva realidad la experimentarían como una liberación gloriosa. El mismo evento será percibido como el fin del mundo por algunos y como el nacimiento de un nuevo mundo por otros, profetizaba Pike. Todo dependerá del nivel de conciencia espiritual que cada individuo haya alcanzado antes del momento de la revelación. En sus últimos años, Pike se volvió cada vez más obsesionado con la preservación y transmisión de los conocimientos que había recibido de su espíritu guía. Sabía que las fuerzas opuestas a los herederos templarios intentarían suprimir o distorsionar estas revelaciones, por lo que desarrolló sistemas elaborados de codificación y ocultamiento para proteger la información más sensible. Algunos de estos códigos fueron incorporados en sus obras publicadas, particularmente en Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, donde capas múltiples de significado esotérico fueron entretejidas con el texto superficial. Otros conocimientos fueron preservados en documentos secretos que fueron confiados solo a iniciados de confianza, dentro de la jerarquía masónica más alta.
Pique también estableció procedimientos específicos para la transmisión de estos secretos a las generaciones futuras de líderes templarios. Cada soberano gran comendador que lo sucediera recibiría no solo los archivos documentales, sino también instrucciones detalladas sobre cómo establecer contacto con el mismo espíritu guía que había instruido a Pique. De esta manera, la cadena de revelación continuaría sin interrupción hasta el momento designado para la manifestación final. Cuando Albert Pique murió el 2 de abril de 1891 en Washington, D.C., sus seguidores masónicos más cercanos afirmaron que sus últimas palabras fueron: "El Temple renacerá cuando el mundo esté listo para la verdad". Su funeral fue un evento masivo que atrajo a masones de alto rango de todo Estados Unidos, pero los rituales realizados en su honor fueron mucho más complejos y esotéricamente significativos de lo que los observadores externos pudieron comprender. Los documentos más secretos de Pique fueron transferidos inmediatamente a una bóveda especialmente construida en el edificio de la Casa del Templo en Washington, D.C., la sede del rito escocés en la jurisdicción sur. Estos documentos permanecen allí hasta el día de hoy, accesibles solo a un círculo muy pequeño de iniciados que han jurado con sus vidas proteger los secretos que contienen. Pero las influencias de las revelaciones de Pique se extendieron mucho más allá de los círculos masónicos oficiales. Sus enseñanzas sobre la historia templaria y los planes futuros de los maestros ocultos fueron discretamente compartidas con otros grupos esotéricos y sociedades secretas, creando una red interconectada de iniciados que trabajaban hacia los mismos objetivos finales aunque operaran bajo diferentes nombres y estructuras organizacionales. La Orden Hermética del Amanecer Dorado, la Sociedad Teosófica, el Ordo Templi Orientis, y docenas de otras organizaciones ocultistas que surgieron en los siglos XIX y XX, todas llevaban las semillas de las enseñanzas templarias que Pique había recibido de su espíritu guía. Aunque estas organizaciones parecían distintas e incluso competitivas en la superficie, en los niveles más profundos estaban todas coordinadas hacia la realización del mismo gran plan de transformación mundial. Esta red oculta de influencia explicaba por qué ciertos símbolos, ideas y movimientos aparecían simultáneamente en diferentes partes del mundo sin contacto aparente entre sus promotores. Los herederos templarios habían desarrollado métodos de comunicación y coordinación que trascendían las limitaciones ordinarias del tiempo y el espacio, utilizando los mismos principios esotéricos que habían permitido a los templarios originales construir su imperio en tan poco tiempo. A medida que el siglo XX avanzaba, las profecías de Pique sobre las 3 guerras mundiales comenzaron a manifestarse con una precisión inquietante. La Primera Guerra Mundial destruyó efectivamente el viejo orden europeo de monarquías y aristocracias, tal como Pique había predicho. La Segunda Guerra Mundial demostró los horrores del totalitarismo y creó demanda popular por instituciones internacionales de gobierno, exactamente como había sido previsto. Y ahora, en el siglo XXI, los observadores atentos pueden ver las señales de que la Tercera Guerra Mundial de Pique puede estar comenzando. Pero esta guerra no se está librando principalmente con armas convencionales, sino con información, símbolos, narrativas y tecnologías de control mental. Es una guerra por la conciencia misma de la humanidad, exactamente como Pique había profetizado que sería. Los símbolos templarios que Pique predijo que emergerían están ahora visibles en todas partes para aquellos que saben cómo buscarlos. Los logotipos de las corporaciones más poderosas, la arquitectura de los centros de poder mundial, los emblemas de las organizaciones internacionales, todos incorporan elementos que se remontan directamente a los caballeros templarios originales. Más inquietante aún, las tecnologías modernas de comunicación y vigilancia han creado exactamente el tipo de red de control global que Pique describía como necesaria para la manifestación final de los maestros ocultos. Internet, los teléfonos móviles, las redes sociales, todos proporcionan mecanismos de monitoreo y manipulación de masas que superan los sueños más salvajes de los antiguos iniciados. Si las revelaciones de Pique son auténticas, entonces estamos viviendo en los momentos finales de un plan que ha estado en desarrollo durante más de 7 siglos. Los herederos de los caballeros templarios han trabajado pacientemente a través de las generaciones, infiltrando las instituciones de poder, acumulando riqueza e influencia, y preparando las condiciones para una transformación mundial que cambiará para siempre la naturaleza de la civilización humana. La pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse es, ¿estamos preparados para lo que está por venir? ¿Tenemos la fuerza espiritual y mental necesaria para navegar a través de una revelación que podría destruir todo lo que creíamos saber sobre la realidad? ¿O seremos arrastrados por las fuerzas del cambio como hojas en un huracán, incapaces de distinguir entre la liberación genuina y una nueva forma de esclavitud aún más sutil que cualquier cosa que la humanidad haya experimentado antes?
Las respuestas a estas preguntas pueden determinar no solo nuestro destino individual, sino el futuro mismo de nuestra especie. Porque si Albert Pike estaba en lo correcto, los días de la humanidad como la conocemos están contados. Y lo que emerge de las cenizas del viejo mundo será algo completamente diferente de todo lo que ha existido en la historia conocida. Los caballeros templarios pueden haber sido destruidos físicamente hace más de 700 años, pero su legado espiritual e intelectual permanece más poderoso que nunca. Y según Albert Pike, su venganza final contra aquellos que los traicionaron está a punto de alcanzar su culminación gloriosa y terrible. Si llegaste hasta aquí, es porque al igual que yo, sientes que hay mucho más detrás de las cortinas de la historia oficial. No estás solo en este viaje hacia la verdad. Aquí en el canal, creamos una comunidad de personas que cuestionan, que investigan, que no se conforman con respuestas superficiales sobre figuras como Albert Pike y los misterios que rodean su influencia. Al suscribirte, no solo estás presionando un botón, te estás uniendo a un grupo de personas que entienden tu sed de conocimiento y tu necesidad de respuestas reales. Cada semana traigo nuevos contenidos investigativos, documentos raramente discutidos y conexiones que la historia mainstream prefiere ignorar. Presiona el botón de suscribirse y activa la campanita, porque juntos vamos a desentrañar los secretos que moldearon el mundo en el que vivimos. Tu curiosidad merece ser alimentada con información de calidad.